Nunca pensé que la traición pudiera sonar tan normal. Si alguien me hubiera descrito el día en que descubriría la otra vida de mi esposo, yo habría imaginado gritos, platos rotos, una escena de película. Pero no fue así. Fue una mañana cualquiera, de esas que no se recuerdan porque no traen nada nuevo. El mismo olor a café, el mismo sonido de la cafetera, el mismo sol entrando a medias por la ventana. Y sin embargo, esa mañana fue el comienzo. Mi esposo se llamaba Daniel, o al menos ese era el nombre con el que firmaba los documentos, con el que yo lo presentaba, con el que me había casado. Daniel era de los hombres que inspiran confianza con solo estar en la habitación. Habla poco, escucha mucho, mira a los ojos cuando responde. Nunca había sido un hombre de grandes demostraciones, pero siempre pensé que su amor era de esos silenciosos, estables, como una casa bien construida. Nos conocimos en una época en la que la vida parecía simple. Trabajos pequeños, amigos que todavía se reunían sin excusas, planes que sonaban posibles. Él tenía una calma que a mí me faltaba. Yo era de emociones rápidas. Él, de decisiones lentas. Me conquistó sin prometer nada. Y eso, paradójicamente, me hizo creer en él más que en cualquier promesa. Nos casamos. Construimos una rutina, un hogar. Al principio todo era fácil, o al menos parecía. El amor, cuando empieza, es un lugar donde te escondes del mundo. Yo creía que Daniel y yo habíamos construido un escondite perfecto. Pero el matrimonio no se rompe de golpe, se agrieta. Primero se agrieta en cosas pequeñas, en cenas que se vuelven más cortas, en besos que ya no se buscan, en preguntas que se responden sin mirar. Y yo fui de las que se acostumbran. Me acostumbré a que Daniel llegara cansado, a que se quedara mirando el teléfono mientras yo hablaba, a que, cuando le preguntaba cómo había estado su día, me respondiera con un bien sin detalles, sin historias. Me decía a mí misma que era normal, que el trabajo lo estaba consumiendo, que ya vendrían tiempos mejores. La primera vez que sentí algo extraño fue tomé una tarde de domingo. Yo estaba doblando ropa en la habitación y Daniel estaba en la sala. No hablaba, no ponía música, solo miraba el celular con esa concentración que, en otro tiempo, reservaba para mí. Me asomé por la puerta sin hacer ruido. Lo vi sonreír. Una sonrisa leve, pero real, de esas que no nacen por cortesía, y entonces lo guardó rápido, como si hubiera sentido mi presencia. Cuando me vio, dijo: «Me mandaron algo gracioso del trabajo». Yo asentí, sonreí, seguí doblando ropa, pero esa sonrisa se me quedó clavada, porque hacía semanas que no lo veía sonreír así conmigo. Esa noche, en la cama, intenté acercarme, no de forma dramática, no. Solo apoyé mi mano en su pecho, como siempre había hecho. Él respiró hondo, como si le pesara el aire, y dijo: «Estoy agotado». Se giró, y yo me quedé mirando el techo, sintiendo que el silencio tenía un sonido. Los días siguientes fueron parecidos. Rutina, normalidad. Pero mi intuición, esa parte de mí que siempre había callado para no parecer paranoica, empezó a hablar. No gritaba, susurraba. Algo no está bien. Yo intenté apagar ese susurro con lógica. Estás exagerando. Solo es estrés. Los hombres son así. Todo el mundo se cansa. Pero el susurro seguía. Una mañana, Daniel se fue al trabajo más temprano de lo habitual. Me besó en la frente, como se besa a un niño antes de irse a la escuela. Ni siquiera esperó respuesta. Yo lo vi salir desde la ventana. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me quedé sola en la casa. Y no me sentí en paz. Me sentí vigilada por mi propia duda. Decidí hacer algo que me avergonzaba incluso de pensar. No iba a revisar su teléfono. No quería cruzar esa línea, pero sí iba a observar. Ese día, mientras lavaba los platos, noté un detalle: una camisa suya en el cesto de ropa con un olor distinto. No era perfume masculino, era algo dulce, algo que no usaba yo. Me quedé ahí, con la camisa entre las manos, oliéndola como una loca, como una mujer que ya no confía en su propia mente. Me odié por eso. Me dije: «Basta, no hagas esto». La metí en la lavadora y seguí. Pero esa noche
Cuando Daniel llegó, no me contó nada. Comió rápido. Se duchó. Volvió a su celular. Yo estaba sentada frente a él y me sentía invisible. Así empezó mi guerra silenciosa. Una guerra donde el enemigo era una verdad que yo no quería encontrar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Daniel tuvo reuniones inesperadas, problemas de última hora, llamadas en el auto. 2 semanas en las que yo empecé a recordar cosas de golpe, como si mi mente encajara piezas que antes no veía. Recordé que había cambiado su forma de vestirse, más cuidado, más atento al detalle, como si alguien lo mirara. Recordé que había empezado a ir al gimnasio para estar saludable, pero volvía sin sudor y con el humor extraño, como culpable, como tenso. Recordé que, cuando yo hablaba de planes de futuro, él cambiaba de tema. Yo estaba tratando de no ahogarme en sospechas, pero había algo más, una distancia emocional que no se explicaba con cansancio, porque el cansancio no te vuelve frío con la persona que amas. El cansancio te vuelve vulnerable, te hace buscar refugio. Y Daniel ya no buscaba refugio en mí. Una noche decidí confrontarlo sin confrontarlo. Esa es la forma en que lo hacemos las mujeres cuando todavía no queremos destruir lo que amamos. Le dije, con tono suave, ¿te siento lejos? ¿Pasa algo? Él se quedó mirando el plato, como si mi pregunta fuera un objeto incómodo. Luego dijo, no pasa nada, solo estoy con muchas cosas. ¿Con qué cosas?, pregunté. Él levantó la mirada y sonrió, pero era una sonrisa vacía. Cosas del trabajo. Yo quise insistir, pero mi orgullo me detuvo. No quería rogarle atención, no quería ser esa mujer. Así que callé. Y en ese silencio entendí algo que me dio miedo. Si Daniel estaba viviendo otra vida, yo no tenía idea de cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, y cada vez que abría los ojos veía su espalda dándome la espalda, como si el matrimonio fuera una cama compartida, pero con 2 mundos separados. A la mañana siguiente, Daniel se fue sin desayunar. Dijo que iba tarde. Yo lo vi irse, y cuando la puerta se cerró, me senté en el piso de la cocina. No lloré. Todavía no. Solo respiré, tratando de convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. En ese momento, mi teléfono vibró. Era mi amiga Laura. No hablábamos todos los días, pero ella siempre tenía ese sentido raro para llamar cuando algo pasaba. Contesté. ¿Estás bien?, preguntó. Esa pregunta me rompió un poco por dentro, porque cuando alguien te pregunta eso, es como si te diera permiso para decir la verdad. Yo tragué saliva. No sé, respondí, casi susurrando, y ahí, sin querer, empecé a no hablar. Le conté que mi esposo llegó tarde a casa, de la sonrisa al teléfono, del olor en la camisa, de la sensación de que mi casa ya no era mi hogar. Laura guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que nunca olvidaré. Escucha, no quiero meterte ideas, pero cuando una mujer siente eso, casi siempre es por algo. Yo cerré los ojos. ¿Qué hago?, pregunté. Laura suspiró. No hagas locuras, pero tampoco te quedes con la duda, porque la duda es un veneno lento. Colgué. Me quedé mirando la pared, y por primera vez pensé en hacer lo que juré que nunca haría, buscar pruebas, no para pelear, no para vengarme, solo para saber si mi vida era real o si yo estaba viviendo en una mentira. Esa misma noche, Daniel llegó un poco más temprano. Traía una bolsa de comida para llevar. Pensé que no te apetecía cocinar, dijo. Ese gesto habría sido tierno en otro tiempo, pero esa noche a mí me sonó a culpa. Comimos en silencio, y mientras él comía, su teléfono vibró sobre la mesa. No lo tomó de inmediato, lo vio, y lo giró boca abajo. Ese movimiento, ese pequeño movimiento, fue como una confesión. Yo sentí un frío en el estómago. No dije nada. Daniel se levantó, fue al baño y dejó el teléfono ahí, en la mesa, a 1 metro de mí. Yo me quedé inmóvil unos segundos, luchando contra mí misma. No quería ser esa persona, pero también sabía que, si no lo hacía, iba a seguir muriendo por dentro lentamente. Extendí la mano.
Mi corazón latía tan fuerte que me parecía escuchar su sonido en la habitación. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió y para mi sorpresa no había contraseña, como si Daniel todavía no creyera necesario esconderse o como si creyera que yo jamás me atrevería. La notificación estaba ahí, un mensaje nuevo, y solo decía, ¿ya llegaste bien? No decía amor, ni cariño, ni su nombre, solo esa frase. Pero a mí me bastó, porque esa frase no era mía. Yo nunca le escribía así, y él nunca me escribía así. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el mundo se inclinaba. Entonces, antes de que pudiera arrepentirme, toqué el mensaje y vi el nombre del contacto, un nombre femenino, un nombre que yo no conocía, y en ese instante todo lo que yo temía empezó a volverse real. El nombre en la pantalla no significaba nada para mí. Era solo un nombre, común, de esos que podrías escuchar en cualquier parte. Pero en ese momento, ese nombre pesaba más que todos los años de matrimonio que llevaba encima. Me quedé mirando el teléfono de mi esposo, mientras mis manos temblaban. No sabía qué hacer. No sabía si quería saber más o si ya había visto suficiente. Escuché el agua de la ducha correr. Daniel seguía en el baño. Tenía minutos, tal vez segundos. Respiré hondo y abrí la conversación. No fue un golpe seco, fue una caída lenta. Mensajes de buenos días, mensajes de buenas noches, mensajes enviados a horas en las que yo estaba sentada frente a él, creyendo que compartíamos el silencio. No tuve que leer mucho para entenderlo. No era algo reciente. Había semanas, meses, tal vez más. Me llevé una mano a la boca para no hacer ruido. Sentía náuseas, pero seguí leyendo, como si mis ojos ya no me obedecieran. Había audios, no los escuché. Todavía no podía. Había fotos, no eran explícitas. Y eso fue lo que más me dolió. Fotos de cafés, de calles, de atardeceres, momentos que él nunca tuvo tiempo de compartir conmigo. Leí frases que nunca me había dicho. Me gusta cómo me miras. Con vos puedo ser yo. Contigo me siento en paz. Paz. La palabra me atravesó como un cuchillo. Yo había construido una vida con él, una casa, rutinas, planificación. Y al parecer, eso no era paz. Cerré el chat de golpe. Me levanté y fui a la cocina, como si nada hubiera pasado. Abrí la heladera, saqué un vaso de agua. El agua me temblaba en la mano. Me miré en el reflejo del microondas. Tenía la cara pálida, los ojos abiertos de más. No lloré. Todavía no. Daniel salió del baño unos minutos después, secándose el cabello con la toalla. Me miró. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Esa palabra me salió automática, como un reflejo aprendido. Sí. Se sentó. Agarró el teléfono. Lo desbloqueó. Yo observaba cada movimiento. Vi cómo su cuerpo se tensó apenas, cómo su mandíbula se apretó un segundo de más. Había visto la notificación. Y supo. No dijo nada. Guardó el celular en el bolsillo. La cena continuó, o al menos el teatro. Habló del trabajo, de un problema con un cliente, de algo que yo ya no escuchaba realmente. Yo asentía, respondía, sonreía cuando correspondía, pero por dentro algo se había roto. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando su respiración, preguntándome cuántas noches más había dormido a mi lado después de escribirle a ella. Porque ahora ya no era alguien, era ella. Y aunque no sabía quién era, ocupaba un espacio enorme entre nosotros. A la mañana siguiente, Daniel se levantó antes que yo. Se vistió en silencio. Me dio un beso rápido en la frente. Ese beso me dio ganas de llorar. Esperé a que se fuera. Cuando escuché la puerta cerrarse, me senté en la cama y dejé que el aire saliera de mis pulmones como si hubiera estado conteniéndolo durante años. Lloré. Lloré sin hacer ruido, con el cuerpo encogido, con esa clase de llanto que no pide consuelo. No sabía qué hacer. Confrontarlo de inmediato parecía imposible. Hacer como si nada era impensable. Necesitaba entender. No para justificarlo, no para perdonarlo, para saber cuánto de mi vida había sido una mentira.
Ese día no fui a trabajar. Llamé diciendo que no me sentía bien. No mentí del todo. Pasé horas sentada en el sofá, mirando el celular apagado, como si fuera un objeto peligroso. Pensé en escribirle a Laura, pero no quería hablar todavía. Necesitaba pensar sola. Recordé momentos, pequeños detalles que ahora cobraban otro sentido. Viajes de trabajo que se alargaban, cambios de humor repentinos. Esa forma nueva de vestirse, de oler, de moverse. Todo encajaba, y eso era lo más doloroso, porque significaba que no había sido un error aislado, había sido una decisión sostenida. Fue entonces cuando tomé su computadora portátil, la encendí. No estaba protegida. Abrí el correo de él y ahí estaba. Reservas de hotel, correos borrados. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que detenerme. No podía respirar bien. Me levanté y caminé por la casa como un animal enjaulado. Una parte de mí quería empacar mis cosas e irme. Otra parte quería enfrentarlo, gritar, romper algo. Pero había una tercera parte, la más dolorosa, la que quería entender por qué. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué siguió viniendo a casa, compartiendo la cama, mirándome a los ojos? Esa noche, cuando Daniel regresó, yo ya no estaba en shock. Estaba cansada, cansada de fingir, cansada de adivinar, cansada de amar sola. Cenamos en silencio. Cuando terminó, le dije, tenemos que hablar. Él levantó la vista lentamente. No parecía sorprendido. Parecía preparado. Nos sentamos frente a frente, y por primera vez en mucho tiempo me miró a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque los dos sabíamos la respuesta. Yo respiré hondo. No te voy a gritar, dije. No te voy a insultar, solo quiero que me digas la verdad. Él bajó la mirada. Ese gesto, ese simple gesto, fue más revelador que cualquier confesión. ¿Desde cuándo?, pregunté. Silencio. ¿Desde cuándo, Daniel?, repetí, con la voz firme. Él tardó unos segundos. Hace casi un año. Un año. La palabra me dejó sin aire. Un año de mentiras, un año de sonrisas falsas, un año de compartir una vida que ya no existía. ¿La amas?, pregunté. Él dudó, y esa duda fue una respuesta. No lo sé, dijo finalmente, pero ya no me siento igual contigo. Ahí entendí algo devastador. No solo me había engañado, había dejado de elegirme mucho antes. Sentí ganas de levantarme e irme, pero no lo hice. Le pedí que se fuera esa noche. No discutió. Empacó algunas cosas, tomó sus llaves. Antes de salir, se giró. No quise lastimarte, dijo. Esa frase fue lo último que soporté. Pero lo hiciste, respondí. La puerta se cerró, y por primera vez en mucho tiempo, la casa quedó en silencio absoluto. No el silencio incómodo, el silencio real. Me senté en el piso de la sala, apoyada contra la pared. No sabía qué iba a pasar. No sabía si algún día volvería a confiar. Pero sí sabía algo. Nada volvería a ser como antes. Y aunque me daba miedo, una parte muy pequeña de mí empezaba a sentir alivio. Los primeros días sin Daniel fueron extraños. No dolorosos todavía. Extraños. La casa seguía igual. Los muebles estaban en el mismo lugar, las tazas en el mismo estante, su cepillo de dientes seguía en el baño. Pero el aire era distinto. Era un silencio más limpio, menos pesado. Al principio pensé que eso me hacía mala persona. ¿Cómo podía sentir alivio después de descubrir una traición? Pero no era alivio por su ausencia, era alivio por el fin de la mentira. Dormí mal durante varias noches. No porque lo extrañara, sino porque mi mente no dejaba de reconstruir el pasado, escena por escena, buscando señales que había ignorado, momentos pequeños, comentarios que no respondí, miradas que no quise ver. Me pregunté muchas veces si yo había fallado, si fui demasiado predecible, si dejé de ser interesante. La culpa es una visitante cruel. Llega sin avisar y se instala donde no la invitan. Una tarde, Laura vino a verme. No trajo discursos, no trajo soluciones, solo vino. Se sentó conmigo en la cocina,
Tomó un café frío y me miró sin apuro. ¿Cómo estás?, preguntó. Esta vez no mentí. No sé quién soy ahora, le dije. Ella asintió, como si esa respuesta tuviera sentido. No tenés que saberlo todavía, respondió. Recién estás despertando. Esa palabra me quedó dando vueltas. Despertar, porque eso era exactamente lo que sentía, como si hubiera vivido años con los ojos cerrados, siguiendo un guión que alguien más había escrito. Daniel no llamó durante los primeros días, ni mensajes, ni disculpas, y eso dolió más de lo que esperaba, no porque lo necesitara, sino porque confirmaba algo que ya sospechaba. ¿Había sido fácil irse? Al quinto día, el teléfono sonó. Era él. Miré la pantalla durante varios segundos antes de contestar. Podría haber ignorado la llamada, pero no quería seguir huyendo. «Hola», dije. Su voz sonaba cansada, más vieja. «¿Cómo estás?», preguntó, como si no supiera la respuesta. «Estoy», respondí. Hubo un silencio incómodo. «Necesito hablar con vos», dijo. Yo cerré los ojos. «No ahora», contesté. «No estoy lista». «No quiero discutir», agregó rápido. «Solo explicar». Esa palabra, explicar. Como si hubiera una explicación que pudiera volver atrás el tiempo. «No necesito explicaciones», le dije. «Necesito espacio». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi voz había sido firme. Y eso fue nuevo. Esa noche pensé mucho en ella, en la mujer cuyo nombre había leído en el teléfono. Intenté imaginarla, no como enemiga, no como monstruo, solo como alguien real. Me pregunté si sabía que Daniel estaba casado, si él le había contado una historia distinta, si ella también estaba viviendo una mentira. La rabia apareció ahí, por primera vez, no como un grito, sino como una llama lenta, no contra ella, contra él, porque entendí algo doloroso. Daniel no solo me había mentido a mí, había mentido a dos mujeres al mismo tiempo. Los días pasaron. Empecé a salir a caminar, a hacer cosas pequeñas sola. Al principio todo me costaba. Elegir qué comer, qué música escuchar, a qué hora dormir. Cuando compartís una vida durante tanto tiempo, incluso tus decisiones dejan de ser solo tuyas. Pero poco a poco empecé a sentir algo distinto, una sensación frágil, pero real, libertad. No la libertad de estar sola, sino la libertad de no fingir. Una semana después, Daniel volvió a llamar. Esta vez atendí. Quedamos en vernos en un lugar público, un café neutral, sin recuerdos. Cuando lo vi entrar, me sorprendió algo. Ya no me dolió. Lo vi como se mira a alguien que fue todo importante, pero ya no ocupa el centro. Se sentó frente a mí. Parecía nervioso. «Gracias por venir», dijo. Asentí. «No voy a quedarme mucho», aclaré. Él respiró hondo. «Sé que te lastimé», empezó. «No quise que esto pasara así». Lo miré. «No fue así», le dije con calma. «Fue durante mucho tiempo». Bajó la mirada. «No supe cómo salir», murmuró. Y ahí entendí algo definitivo. El problema no había sido el amor. Había sido el coraje. Daniel me habló de confusión, de sentirse vacío, de no saber quién era. Yo lo escuché sin interrumpir. Pero ya no buscaba respuestas. Buscaba cierre. Cuando terminó, me preguntó si había alguna posibilidad. No respondí de inmediato. Miré mis manos. Pensé en la mujer que fui antes, en la que soy ahora. No, dije finalmente, porque no quiero volver hacia un lugar donde dejé de existir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez no me sentí responsable de ellas. Me levanté, pagué mi café, y me fui. Caminé varias cuadras sin rumbo, y mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, no por haber sobrevivido, sino por haber elegido. Después de aquel encuentro, pensé que todo se calmaría, que el dolor, aunque presente, empezaría a acomodarse. Me equivoqué, porque hay verdades que no aparecen de golpe. Se revelan poco a poco, como capas que se levantan cuando ya crees haber llegado al fondo. Los días siguientes al café con Daniel fueron silenciosos. No volvió a llamarme, y yo tampoco lo busqué. Empecé a ordenar la casa,
no por limpieza, sino por necesidad. Cada cajón que abría era una pregunta, cada objeto una historia compartida. En uno de los cajones del escritorio encontré algo que no reconocí de inmediato, un sobre arrugado, con mi nombre escrito, pero con una letra que no era la suya. Dentro había una nota corta. No era una carta de amor, no era una despedida, era una explicación. Decía que él había conocido a alguien en un curso de trabajo, que al principio solo hablaban, que luego se sintió escuchado, que no supo cómo detenerlo. La nota estaba fechada hacía meses. Meses. La había escrito y nunca me la había dado. La guardé en el sobre y lo cerré con cuidado, como si fuera algo frágil. No lloré. Sentí una calma extraña, la calma que llega cuando ya no hay dudas. Esa misma tarde, Laura volvió a llamarme. ¿Seguís en casa?, preguntó. Sí, voy para allá. Cuando llegó, le mostré la nota. La leyó en silencio. No es cobardía, dijo al final. Es elección. Esa frase me acompañó durante días, porque eso era lo que más me costaba aceptar. Daniel no se había perdido. Había elegido no hablar, elegido no irse, elegido vivir dos vidas. Una semana después, algo inesperado ocurrió. Recibí un mensaje de un número desconocido. Decía solo, necesito hablar contigo. No respondí de inmediato. Minutos después llegó otro mensaje. Soy Ana. Ese nombre, el mismo que había visto en el teléfono. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo, por claridad. Le respondí con una sola pregunta. ¿Sabes que Daniel está casado? La respuesta llegó casi enseguida. Sí, me lo dijo después. Después, esa palabra lo decía todo. Acepté verla. No para reclamar, no para culpar, para cerrar. Nos encontramos en un parque, a plena luz del día. Ana era más joven de lo que había imaginado. No tenía aspecto de alguien que disfruta haciendo daño. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Lo siento, dijo antes de que yo pudiera hablar. No supe cómo salir. La miré con calma. No estoy acá para juzgarte, respondí. Solo quería entender. Ana me contó su versión. Una historia incompleta. Un hombre que decía estar atrapado. Un matrimonio ya roto. Nada nuevo. Lo que me sorprendió fue otra cosa. Ella también había terminado con él. Dijo que se dio cuenta de que Daniel nunca iba a elegir, que siempre necesitaba una salida abierta. Mientras la escuchaba, algo dentro de mí se acomodó, no porque doliera menos, sino porque, por fin, todo encajaba. Nos despedimos sin drama, sin promesas, sin rencor. Ese día volví a casa caminando despacio, y por primera vez pensé en el futuro sin miedo. No sabía qué venía después, pero sabía algo esencial. Mi vida ya no giraba alrededor de un hombre que no supo quedarse. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, y al despertar entendí que el proceso había cambiado. Ya no estaba sobreviviendo, estaba reconstruyendo. Después de hablar con Ana, algo terminó de cerrarse dentro de mí. No fue alivio inmediato, fue claridad. La claridad no consuela, pero ordena. Y yo necesitaba orden después de tanto caos silencioso. Los días siguientes empecé a notar cambios pequeños pero importantes. Dejé de revisar el teléfono esperando un mensaje. Dejé de pensar en qué estaría haciendo Daniel a esa hora. Dejé de imaginar escenarios. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente empezó a habitar el presente. Daniel volvió a aparecer 2 semanas después, no en persona, con un mensaje. Necesito verte, estoy perdiendo todo. Leí esa frase varias veces. No sentí alegría, tampoco compasión. Sentí distancia. No respondí de inmediato. Ya no reaccionaba por impulso. Cuando finalmente contesté, fue breve. Si querés hablar, tiene que ser para cerrar. Nada más. Aceptó. Nos vimos otra vez. El mismo café. Otra mesa. Daniel estaba distinto. Más delgado, más cansado. Habló mucho. De errores, de arrepentimiento, de cómo Ana lo había dejado, de cómo el trabajo se estaba complicando. Yo escuché. Pero algo había cambiado.
Ya no me sentía responsable de sostenerlo. En un momento se quebró, lloró, me habló de miedo, de no saber estar solo, de sentirse vacío. Y entonces entendí la verdad completa. Daniel no había huido de mí, había huido de sí mismo. Quiero volver, dijo finalmente. No a lo de antes, a algo nuevo. Lo miré largo rato antes de responder. Daniel, dije con calma, yo ya hice algo nuevo. Eso lo descolocó. ¿Cómo que algo nuevo? Aprendí a estar conmigo, respondí. Y no voy a renunciar a eso. No gritó, no discutió. Asintió lentamente. Lo entiendo, murmuró. Pero no era cierto, porque entender no siempre significa aceptar. Nos despedimos sin promesas, sin contacto físico, sin nostalgia. Esa fue la última vez que lo vi. Las semanas siguientes me enfoqué en mí. Volví a cosas que había dejado. Caminatas largas, libros olvidados, silencios elegidos. También hubo días malos, días de llanto inesperado, días en los que la soledad pesaba, pero incluso esos días eran honestos. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, me crucé con una mujer que conocía de vista. Me preguntó por Daniel. Ya no estamos juntos, dije simplemente. No expliqué, no justifiqué, y eso me sorprendió, porque antes siempre sentía la necesidad de explicar. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo, no buscando respuestas, reconociendo a alguien. No era la mujer ingenua de antes, pero tampoco estaba rota. Estaba en proceso, y por primera vez ese proceso no me daba miedo. Entendí que el amor no siempre termina con un final dramático. A veces termina en silencio, en decisiones firmes, en pasos lentos hacia otro lugar. Daniel era de una parte de mi vida, importante, pero no definitiva, y aceptar eso fue mi verdadera liberación. No hubo un instante exacto en el que pudiera decir que el dolor había terminado. La sanación no avisa, no llega de golpe ni se anuncia con palabras claras. Simplemente ocurre, poco a poco, cuando ya no estás mirando hacia atrás todo el tiempo. Después de la última vez que hablé con Daniel, los días comenzaron a sentirse distintos. No más fáciles, pero sí más livianos, como si el peso que llevaba en el pecho hubiera cambiado de lugar. Su nombre seguía apareciendo en mi mente, pero ya no se quedaba ahí. Venía y se iba, sin discusiones imaginarias, sin preguntas, sin respuesta. Un día me di cuenta de algo simple. Había dejado de esperarlo. Ya no pensaba dónde estaría. Ya no miraba el teléfono con ansiedad. Ya no sentía esa necesidad constante de entenderlo todo. Y en ese silencio nuevo entendí algo profundo. No estaba soltándolo a él. Estaba volviendo a mí. Mis rutinas cambiaron sin que lo planeara. Despertaba sin prisa. Preparaba café sin pensar en nadie más. Elegía la música por lo que me hacía sentir, no por lo que compartíamos antes. Al principio, estar sola me incomodaba. Luego, me empezó a calmar. Una tarde encontré una caja con recuerdos, fotos antiguas, papeles guardados sin sentido. Entre ellos, nuestra foto de boda. La sostuve en mis manos durante varios minutos. Esperé sentir rabia o tristeza, pero no llegó ninguna de las dos. Sentí respeto por la mujer que fui, por todo lo que entregó creyendo que estaba construyendo algo real. Amar así nunca fue un error. Guardé la foto otra vez, no para borrarla, sino para dejarla en el pasado, donde pertenecía. Daniel escribió una última vez, no para volver, no para pedir nada, solo para decir que esperaba que yo fuera feliz. Le respondí con honestidad, sin ironía ni rencor. Yo también deseo que encuentres paz. Y con ese mensaje, algo terminó de cerrarse. No hubo gritos, no hubo reproches finales. Fue un cierre silencioso, definitivo. Con el tiempo, algunas personas me preguntaron si aún creían en el amor, si después de todo eso volvería a confiar. Pensé antes de responder, porque ya no quería decir lo correcto, quería decir lo verdadero. No lo sé, decía, pero ahora confío en mí, y eso es suficiente. Antes amaba desde el miedo, desde la necesidad de no perder, desde la costumbre de quedarme incluso cuando dolía. Ahora entendía algo distinto.
que podía estar sola sin desaparecer, que no tenía que quedarme donde ya no era vista, que el amor no debería sentirse como una ausencia constante. No perdí a mi esposo, perdí una idea, una versión incompleta de una historia que ya no me representaba, y al soltarla, recuperé algo que había callado durante mucho tiempo, mi voz. Hoy no necesito justificar mis decisiones. No necesito explicar por qué me fui ni por qué no regresé. Mi historia ya no pide permiso. Simplemente se vive. Sigo creyendo en el amor, pero no en el amor que se queda por miedo, ni en el amor que se divide. Creo en el amor que elige con claridad, en el amor que empieza por uno mismo. Si alguien escucha esta historia y se reconoce en ella, si alguien siente que se está apagando lentamente en una relación donde ya no existe, quiero decirle algo con total sinceridad. Irte no te hace débil. Quedarte donde te pierdes, sí. Mi esposo fue parte de mi camino, importante, pero no fue mi destino, y entender eso al final me devolvió una paz que creía haber perdido para siempre.